Bienvenidos amigos de Analítica a este nuevo programa en Analítica TV. Hoy nos acompaña Carlos Blanco, un destacado experto en política y exfuncionario que durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez impulsó la tan necesaria reforma del Estado. Recordemos que Carlos Blanco fue ministro para la reforma del Estado en Venezuela y presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, desde 1989 hasta 1992. Durante su gestión se impulsaron importantes cambios en la estructura del Estado venezolano con el objetivo de modernizarlo y hacerlo más eficiente. En esta entrevista abordaremos temas cruciales para entender el estado actual y futuro de nuestra nación. Además, discutimos las estrategias necesarias a corto y mediano plazo para lograr un Estado funcional. Es necesario retornar a un Parlamento bicameral. ¿Qué más se debe hacer para lograr una mayor descentralización? Durante el segundo gobierno de Pérez se logró establecer la elección directa de gobernadores y alcaldes, un paso importante, que al menos formalmente se ha mantenido. Sin embargo, ¿qué más se debería hacer para avanzar en la descentralización? Otro punto es la independencia del Poder Judicial. ¿Qué se necesita para garantizar esa independencia? Y en cuanto a la administración pública, ¿qué medidas deben adoptarse para profesionalizarla? Exploraremos también el servicio exterior y si es necesario volver al profesionalismo que existió en el siglo pasado o adoptar una solución como la Itamaraty en Brasil. Asimismo, discutiremos cómo modernizar y profesionalizar a las Fuerzas Armadas para que cumplan su función de proteger la soberanía nacional. No podemos olvidar la vital importancia de la industria petrolera, cómo debería articularse la necesaria apertura con un mecanismo de control sobre esa actividad. Debería ser esta la función de la nueva PDVSA. Finalmente abordaremos la posibilidad de lograr un Estado que no solo promueva la inversión, sino que también garantice el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y disminuya la desigualdad social. Acompáñanos en esta conversación con Carlos Blanco, en la que exploraremos esta y otras interrogantes, buscando respuestas y propuestas para construir un mejor futuro para nuestro país. Carlos, durante la segunda presidencia de Carlos Andrés, fuiste responsable de impulsar la tan necesaria reforma del Estado. ¿Por qué crees que no se logró en aquella ocasión eh, el objetivo que tú tenías? Muchas gracias, Emilio, por la invitación. Muchas gracias, Analítica, por esta entrevista. Y es un placer conversar sobre los temas de reforma del Estado que están en el pasado y que están en el futuro al mismo tiempo. En el periodo del presidente Lucinchi, que fue quien designó la Comisión para la Reforma del Estado, esa comisión compuesta por 35 ciudadanos, inicialmente presidida por el doctor Ramón Velázquez y conmigo como secretario ejecutivo. Después que renunció el doctor Velázquez a la presidencia, fue presidente Arnoldo José Gabaldón y yo continué como secretario ejecutivo. En ese periodo hubo el diseño fundamental de la reforma integral del Estado. Es decir, hubo una visión no solamente de los miembros de la comisión, ahí estaba, qué sé yo, una cantidad de gente destacadísima, Germán Carrera Dama, el propio Arnoldo Gabaldón, Moisés Naím, Luis Enrique Oberto, Héctor Silva Michelena, Reinaldo Chervini, Tomás Carrillo Batalla. Es decir, había gente de primer nivel del país, que al mismo tiempo se dedicó esa comisión durante muchos meses a consultar a la sociedad venezolana. De ese proceso de trabajo y de consulta, a pesar de varios rifirrafis que hubo posteriormente entre la comisión y el presidente Lucinchi, que la había designado, se logró una, yo diría, una comprensión profunda de las necesidades de la sociedad, de las tareas que la sociedad venezolana tenía. Y en el proceso electoral de 1988 hubo la fortuna que los dos principales candidatos a la presidencia de la República, Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández, se comprometieron con la reforma del Estado.
Ambos generaron, yo diría, una sana competencia democrática por ser quien abanderara con mayor fuerza y dedicación el proceso de reforma del Estado. Una vez que llega el presidente Pérez de nuevo a Miraflores, comienza el proceso y la primera medida es que designa por primera vez en la historia de Venezuela a un ministro para la reforma del Estado, que al mismo tiempo era presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Yo tuve el honor de ser ese designado. Y aquellos proyectos que fuimos desarrollando en el periodo del presidente Lucinchi comenzaron a ser implementados. Básicamente, ahí hubo, el más conocido de todos es el de la descentralización. Por primera vez en la historia de Venezuela, en diciembre de 1989, se eligieron gobernadores y alcaldes por votación popular. Fue la primera vez que esto ocurría. En el siglo XIX, ese enfrentamiento entre el centro y la periferia de ese centro, es decir, el interior, las provincias del país, generaron una guerra civil. Y ese mismo enfrentamiento entre centralismo y federación generó una cantidad de conflictos en la propia Revolución de Octubre, inicialmente encabezada por la Junta presidida por Rómulo Betancourt, de tal naturaleza que Acción Democrática estuvo a punto de dividirse, si no fuera, hubiese sido por el golpe de Estado contra el maestro Rómulo Gallegos, se habría dividido por ese tema, el tema de la descentralización entre el grupo después llamado ARS de Raúl Ramos Jiménez y la vieja guardia encabezada por Rómulo Betancourt. La dictadura de Pérez Jiménez aplacó esas diferencias y luego, cuando vino la democracia, ese tema estuvo allí, pero sin que se le diera salida. Fue el segundo gobierno del presidente Pérez el que permitió y propició la elección de gobernadores, y los que vivimos ese proceso debemos recordar que fue un periodo magnífico de la sociedad venezolana en el cual los estados empezaron a competir entre sí por las inversiones, por atraer inversiones privadas, por manejar los puertos, aeropuertos, carreteras regionales, hospitales, etcétera. Y entonces ese florecimiento de la provincia venezolana tuvo una expresión política realmente fundamental, porque hasta ese momento el liderazgo político de Venezuela había emergido en el seno de los partidos. Es decir, la gente que hacía política dentro de los partidos iba ascendiendo en la estructura organizativa de los partidos, se convertían en secretarios de organización, secretarios generales, presidentes, directores o jefes de las fracciones parlamentarias respectivas. Era el partido, digamos, el lugar, la incubadora del liderazgo político. Cuando hay la descentralización, cuando se eligen los gobernadores y los alcaldes, hay otras fuentes de emergencia del liderazgo. Ahí están Enrique Salas Romer, está Claudio Fermín, está Antonio Ledesma, Andrés Velázquez, Osvaldo Álvarez Paz, para mencionar algunos, se me escapan muchísimos que se convirtieron, Carlos Tablante, no sé si mencioné a Andrés Velázquez, o sea, gente que venía del proceso de la descentralización, y el panorama del país cambió completamente. No fue la única reforma, aun cuando fue la más, diría, exuberante, sonora, por su impacto nacional, pero nosotros logramos niveles importantísimos de profesionalización en la administración pública, el estudio de procedimientos. Nosotros nos dedicamos a estudiar los procedimientos administrativos de mayor recurrencia en el país: cédulas de identidad, pasaporte, permisos de esto, permisos de aquello, para simplificarlo, porque entendíamos que el tipo de procedimientos administrativos
que el país tenía para entonces significaban un ejercicio de poder casi en contra del ciudadano, porque mientras más burocracia tienes para una actividad, para un permiso, para un requisito que debes llevar o alcanzar, más firmas tienes para lograrlo. Y cuando tienes más firmas, tienes más tiempo, tienes más pasos y más oportunidades para la corrupción. No todas las firmas quieren decir que todos los pasos sean corruptos, pero, digamos, abre esa posibilidad para que te carguen una mordida o una coima en esos procesos. Ese fue una dinámica realmente importante. Pero en el plano político, iniciamos el, el proceso de reforma de los partidos políticos. Ese proceso tendía a varias cosas. Primero, la democratización interna de los partidos políticos. Para entonces, los partidos políticos fundamentales, Acción Democrática y COPEI, pero también los otros, el MAS y otros que andaban por ahí, URD, el MEP, que ya han desaparecido, eran partidos que tenían a unos dirigentes que se quedaban eternamente en las direcciones de los partidos. No había renovación de las direcciones. Estaban unos cargos que parecían mineralizados para siempre. Entonces, uno de los planteamientos que nosotros hicimos fue, hay que crear condiciones para que los dirigentes no se puedan quedar en los partidos, para que haya una renovación permanente, para que haya elecciones internas dentro de los partidos. Esa era una gran reforma que procuramos. Una segunda gran reforma fue el financiamiento de los partidos. El tema del financiamiento de los partidos y del financiamiento de la actividad política en general es un tema crucial. ¿Por qué? Porque es allí por donde se cuelan los intereses de grupos, de sectores, de individuos que sobre la base del financiamiento del partido o particularmente de un grupo de dirigentes o de un dirigente van tomando control sobre las decisiones políticas que ese dirigente o grupo de dirigentes hace. Y se crean procesos, dinámicas de corrupción que son inaceptables. Entonces nosotros lo que planteamos es que los mecanismos de financiamiento de los partidos debían ser no solamente transparentes, sino que al mismo tiempo el Estado debía ser la fuente principal de ese financiamiento. Hay gente que está obviamente en contra de eso. ¿Por qué el Estado va a cargar con el financiamiento de partidos políticos y de actividades de los partidos que son actividades, digamos, cuasi privadas? Porque los partidos cumplen una función pública, cumplen la función de procesar, recoger la voluntad popular y convertirla en una voluntad institucional. Esa función pública tan fundamental debe estar preservada de los intereses particulares. También avanzamos en temas de la justicia y en otros temas. Sin embargo, yo creo que ahí ocurrió algo muy importante y ocurrió en general en el segundo gobierno del presidente Pérez, tanto en el campo económico como en el campo político e institucional, que es que las reformas encontraron una severa resistencia en algunos sectores de la sociedad. Las reformas político-institucionales que nosotros promovimos se encontraron en un determinado momento con una barrera muy grande, muy fuerte, muy poderosa, que fue precisamente la de sectores de los partidos políticos que no quisieron seguir avanzando o que no pudieron seguir avanzando según sus intereses en el proceso de reforma. Y en el campo económico, como ya es conocido, intereses empresariales que verbalmente, retóricamente decían, no, si esas reformas son muy buenas, esas reformas son importantísimas, hay que avanzar en esas reformas económicas, pero que al mismo tiempo expresaron una gran resistencia porque obligaban
al empresariado venezolano a competir internacionalmente. Entonces, esa resistencia al cambio generó el freno de las reformas y yo creo que contra lo que se piensa en general, todo el proceso que determina la caída del presidente Pérez y luego el gobierno del presidente Caldera y más adelante la victoria de Hugo Chávez, son procesos, si uno los ve en la perspectiva histórica, de freno al cambio. Mm. Esa idea de que Chávez se convirtió en el motor del cambio, yo creo que es absolutamente falsa. Yo creo que Chávez lo que representó es el regreso a algo que nosotros estábamos en ese momento enfrentando, que era el estilo de organización y de dirección de la sociedad venezolana basada por una parte en el centralismo y por otra parte en el autoritarismo. Las reformas tenían un sentido de participación democrática, de bajar la decisión de la cúpula de Miraflores, del poder central caraqueño hacia la provincia y de los núcleos de poder hacia los ciudadanos. Ese era el sentido de la reforma. Y con Chávez, lo que ocurre, si uno despeja de la retórica de Chávez y de toda esa maraña que estos 25 años, eh, en la cual estos 25 años envolvieron los procesos sociales y políticos, uno ve el signo central del centralismo y del autoritarismo. Allí están. Y eso es lo que Chávez recuperó y, bueno, se reforzó en estos 25 años. De manera tal que yo te diría, Emilio, en esta larga respuesta a tu pregunta, que hubo avances significativos, pero que al afectarse esos intereses a los que me referí, hubo un freno a las reformas. Yo debería decir, con sentido autocrítico, que probablemente nuestra estrategia para impulsar la reforma se basó en una fuerza muy poderosa, que fue la opinión pública, pero al mismo tiempo tal vez no supo entender, manejar adecuadamente el tejido de intereses eh, políticos, institucionales, gremiales, empresariales, que nos hubiesen permitido avanzar con más fuerza y tener habilidades tácticas que en ese tiempo seguramente no tuvimos. Mm. Ahora, Carlos, ¿tú estimas que lo logrado por la COPRE sigue siendo aplicable hoy en día? O sea, sigue siendo vigente. La estructura de lo que ustedes hayan pensado en su conjunto puede ser el mecanismo para superar una situación que es inédita, la nuestra, porque prácticamente no tenemos institucionalidad en el país. O sea, esta es una cosa que esta gente nos retrocedió hacia el siglo XIX, ¿no? Y, y no sé si fue por razones ideológicas o sigue siendo el eterno dilema desde 1830 entre centralismo y federalismo. Bueno, ese dilema está allí, pero sin embargo, uno de los temas fundamentales que nosotros nos planteamos en los 80 y en los 90 fue la necesaria reforma del Estado. Hoy hay que preguntarse si no se trata de la construcción del Estado, Ujú. porque en muchos sentidos aquel era un Estado que tenía distorsiones, que tenía fallas institucionales, que tenía cosas que debían ser modificadas y en algunos casos muy radicalmente, como en la justicia, el sistema judicial del país, pero existía un Estado. Hoy en muchos sentidos ese Estado no existe. Eh, y por eso podríamos decir que la reforma del Estado en este tiempo
tiene un sentido diferente al proceso de los 90. Se trata de reconstruir, o más bien construir, un Estado contemporáneo. Y la construcción de ese Estado contemporáneo tiene que entender el punto de partida. Nosotros tenemos una situación en que las instituciones de hoy no cumplen sus fines, ni el Ejecutivo administra. Fíjate tú una sola cosa que todo el mundo comprende. El poder ejecutivo y la administración pública siempre es para diseñar unas políticas, ejecutar esas políticas, evaluarlas, y entonces tú tienes una política fiscal, tienes política monetaria, tienes política cambiaria, tienes política de infraestructura, de inversiones públicas, de promoción de la inversión privada, etc. En este momento, si uno observa, el Ejecutivo Nacional no se ocupa de nada de eso. Todo es una expresión de la espontaneidad, de las fuerzas salvajes de la sociedad que en un caso, por ejemplo, el de la dolarización es un hecho sobrevenido producto de las fuerzas económicas incontrolables por parte del Estado sin política sobre ese proceso. Simplemente la gente empezó a usar el dólar, a desechar el bolívar por la pérdida de valor dada la inflación y a utilizar el dólar como medida de no solamente de cambio, sino de reserva de valor, y ocurrió la dolarización que después el régimen tuvo que aceptar por razones de hecho. Es decir, no hay política. Tampoco hay un poder legislativo que legisle. La Asamblea Nacional del régimen no legisla, no produce leyes, solamente produce instrumentos punitivos contra sectores de la sociedad. Es decir, es una especie de policía legislativa que trata de contener a los sectores disidentes del país. Y el Poder Judicial no imparte justicia. El Poder Judicial lo que es un instrumento para la represión. Es decir, cuando en unos casos se utiliza la represión policial directa y abierta, la cárcel, el apresamiento de la disidencia, y en otros casos se utiliza el Poder Judicial para consagrar aquella represión que se ejerce contra la disidencia. Tampoco existe el poder electoral en un sentido estricto. Lo que existe es una especie de bufete del régimen para administrar procesos que ya cree tener controlados. Y finalmente el poder ciudadano no hace otra cosa que perseguir, perseguir y perseguir. La Contraloría, la Fiscalía, son instrumentos para eso. Es decir, no hay un Estado que funcione en el marco de una nación absolutamente devastada. Nosotros tenemos, desde el punto de vista de la nación, un territorio que a todo efecto práctico es un territorio encogido. ¿Por qué? Porque es un territorio que está controlado hacia los bordes, hacia la frontera, por grupos ilegales en una altísima proporción, que son los que ejercen el poder real, fáctico, en esa zona, con los cuales algunas veces el poder del régimen llega a acuerdos para compartirse, digamos, el manejo de territorio. En segundo lugar, yo creo que hay que decir que, que tenemos una población desintegrada, desintegrada porque el tejido social del país se ha ido deshilachando. Venezuela es una sociedad descuadernada, no solamente representada en esa diáspora inmensa, inmensa, de más de un cuarto, más del 25% de la población venezolana, que, por ejemplo, en el estadio de Austin, Texas, pudimos ver cómo estaba con ocasión de la victoria de la Vinotinto sobre Jamaica, aquella cosa tan clamorosa que fue la presencia de venezolanos, masiva presencia de venezolanos, que en ese sentido fue gratificante, pero que en realidad la cantidad de venezolanos que hay en el exterior expresa esa ruptura del tejido social y también la ruptura del tejido social dentro del país.
porque hay gente que se va de esta ciudad a esta otra, de este pueblo a aquel otro. Hay esa situación. Y desde el punto de vista de las instituciones están completamente destruidas. No cumplen los fines para los cuales están diseñadas desde el punto de vista constitucional o legal. PDVSA no produce petróleo. Ya sabemos la devastación de la industria petrolera. El Banco Central lo que produce es, a lo largo de todo este tiempo, es inflación por la vía de la producción de moneda que no tiene valor. La Fuerza Armada es una institución prácticamente desintegrada. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que el Estado ha sido sustituido por una confederación, y esto es muy importante, de camarillas civiles y militares. Es decir, hay los grupos de fulano, lo que controla Mengano, lo que controla esta gente, algún tipo de instituciones, el CENIAT o el SAIME o alguna de estas cosas que representarían la existencia del Estado. Y al mismo tiempo hay una, una existencia como de virreinatos en el país. Los virreinatos militares, que son las redes, eh, donde hay unos generales que son dueños y señores de lo que ocurre en ese ámbito, y van esas estructuras que son las redes, integradas por SODIS, zonas de defensa integral, y por las ADIS, áreas de defensa integral, ADIS en cuya estructura básica se confunde lo militar con los grupos civiles colectivos que armados muchas veces que forman parte de la estructura de defensa del régimen. Ese es el Estado que tenemos. Ahora, es un Estado inexistente, es un Estado que no cumple sus fines, es un Estado que es necesario reconstruir sobre nuevas bases. ¿Cuáles son esas bases? En primer lugar, la subsidiariedad del Estado, en el sentido de que es el sector privado el que debe asumir un papel fundamental, y solamente de manera residual lo que el Estado haga que no pueda hacer el sector privado. En segundo lugar, es muy importante la promoción de la competitividad al lado de esta eh, subsidiariedad a la cual me he referido. Competitividad que permita que el sector privado se desarrolle, que haya inversiones, que haya competencias, que hayan factores que puedan intervenir libremente y desarrollarse libremente, y por supuesto la solidaridad. Es decir, nosotros necesitamos una sociedad solidaria que atienda las tremendas desigualdades sociales que hay en el país, y que es necesario proveer para muchos sectores que por sí mismos no pueden eh, avanzar y desarrollarse. Yo diría Ahora, que los sí, procesos centrales, y con esto concluyo, están ligados en materia de funcionarios públicos al reentrenamiento del personal. Yo creo que es muy importante esto. Atender a las instituciones más relevantes, la Fuerza Armada, el Banco Central, PDVSA, las instituciones de la descentralización, porque después me puedo referir a esto, el tema del corto y el mediano plazo, poner a funcionar los ministerios y otras instituciones, y la promoción del mercado y la privatización de bienes públicos que es posible y necesario que estén en manos privadas. ahora justamente hablando sobre eso, ¿qué crees tú que qué medidas podrían tomarse a corto y mediano plazo para llegar a tener un Estado funcional? Mira, en el corto plazo, yo creo que nosotros tenemos que ver que
el advenimiento de la democracia en el país no ha sido y no va a ser un proceso fácil. Yo confío que la elección de Edmundo González Urrutia el 28 de julio va a significar un periodo de negociación de unos 6 meses hasta la toma de posesión del 10 de enero, en el sentido de que se pueden deseablemente, hay algunos vientos que soplan que no son tan favorables, pero deseablemente es una negociación que debe ser entre el poder que decae y el poder que emerge, entre el régimen que fenece después de 25 años y la democracia que nace. Me parece que hay que garantizar en en la perspectiva del próximo gobierno medidas de carácter inmediato que son básicamente, que están básicamente en tres órdenes. El primero es el establecimiento de un régimen de libertades, el advenimiento de la libertad. Eso en sí mismo es una transformación poderosísima. Libertad que significa libertad eh, de los ciudadanos, libertad de organización, libertad de los presos políticos, retorno de los exiliados, cese de los juicios ilegales contra la disidencia, apertura de los medios de comunicación, cese de las restricciones de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Es decir, la libertad. Tiene que venir la libertad. Y la libertad también en el campo económico. La libertad para invertir, la libertad para que los empresarios nacionales y extranjeros puedan ejercer su función sin más limitaciones que las que requiere, exige la ley. Yo creo que ese es un primer gran aspecto, que es que el venezolano se sienta libre, sienta que puede hacer lo que no le está prohibido, que pueda hacer lo que a bien tenga. En segundo lugar, hay que abordar inmediatamente una dinámica de estabilización política, es decir, hay que garantizar seguridad en las calles, seguridad en la frontera, seguridad eh, digamos, para la actividad normal de los ciudadanos y el retorno de una actividad política que permita que los factores de representación, no solamente los partidos políticos, sino las organizaciones de la sociedad civil, puedan expresarse. Una dimensión de estabilidad también económica, lo cual requiere una negociación inmediata con los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, para llegar a unos términos y a un programa que permita la disponibilidad de recursos de manera inmediata y que esos recursos de manera inmediata nos permitan el tercer punto, y tal vez el más importante de ese proceso de estabilización, que es la estabilización social. En Venezuela hay hambre, en Venezuela hay demandas sociales contenidas, en Venezuela los maestros y los profesores, los enfermeros y los médicos, los ciudadanos comunes y corrientes están sometidos, han estado sometidos a la devastación brutal de décadas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en un ambiente de libertad la gente va a procurar satisfacer sus demandas y va a solicitar y va a exigir. Obviamente, creo yo que hay un nivel de comprensión en la sociedad venezolana lo suficientemente grande como para saber que esas necesidades que han sido eh, no atendidas o desatendidas durante tantos años no pueden
simplemente obtenerse o satisfacerse en un plazo inmediato, pero hay que hacer lo necesario para que haya un mínimo de satisfacción social para que la sociedad pueda, digamos, comenzar con un espíritu nuevo a avanzar. Y eso significa atender esas demandas. Entonces, he dicho libertad, he dicho estabilización política, económica y social. Y en tercer lugar, prepararse para elecciones libres y limpias. En el 2025 están previstas ya un conjunto de elecciones de asamblea, de gobernaciones, de alcaldías, etcétera, que tienen forzosamente que hacerse a través de un proceso limpio, que otra vez vuelva a haber la sensación de que un voto se cuenta y elige al responsable, al ciudadano, al candidato que se haya escogido. Entonces, estos son procesos inmediatos. Esto es lo que podríamos llamar los 100 días del gobierno de Edmundo González, que obviamente puede ser 180 días, en fin, es un símbolo de esa atención inmediata que requiere el país y desde luego para desarrollar en el futuro, el mediano y el largo plazo, otros procesos de reforma. A mi juicio, esos procesos de reforma tienen que ser los de la nueva relación de los partidos con el Estado, porque vamos a estar claros, los partidos políticos ya antes de que llegara Chávez al poder estaban sufriendo mucho. Y hay que tener claro que Chávez llega al poder, entre otras razones, porque los partidos políticos estaban debilitados. Y en una dictadura, los partidos políticos no encuentran el caldo de cultivo para desarrollarse. Nosotros tenemos partidos divididos internamente, raquíticos, programáticamente muy débiles, ideológicamente desorientados. El país puede reconstruir esas organizaciones o crear otras nuevas. O sea, no está escrito qué es lo que va a pasar con el sistema político del país. Nosotros tenemos que volver a ejercicios electorales confiables. Es decir, que esta cosa que es una epopeya cada vez que hay una elección, porque el régimen se prepara para hacer trampas aquí, para impedir que la gente vote allá, para que el que vota esté vigilado, todas esas cosas horribles que han pasado en estos procesos electorales viciados de 25 años, eh, eh, hay necesidad de superarlas. Luego, yo creo que es fundamental la organización de la sociedad civil. Nosotros necesitamos que haya una sociedad civil fuerte, estructurada, que lo público, que no es lo estatal ni lo privado, sino lo público, lo que pertenece al común, pueda tener una expresión a través de diversas organizaciones de la sociedad civil, no solamente las existentes, sino organizaciones eh, que se desarrollen para atender lo público, que incluye, digamos, la participación ciudadana, que incluye los espacios públicos, que incluye todo aquello que tiene que ver con el interés común. A mi manera de ver, un elemento central de lo que ha de venir es nuevas dinámicas, el desarrollo de nuevas dinámicas de comunicación disponibles para todo el mundo. La tecnología digital tiene que estar disponible en escuelas, universidades, barrios, urbanizaciones, para todos los ciudadanos. Nosotros tenemos que dar un salto majestuoso para que haya, para que alcancemos el futuro de una manera mucho más rápida. Nosotros no podemos esperar a recorrer el tiempo que otras sociedades han recorrido pausadamente para alcanzar las tecnologías de comunicación, las tecnologías de información. Nosotros estamos obligados a dar un salto gigantesco para ponernos en la vanguardia de todo este proceso, entre otras cosas,
porque tenemos que tener aspiraciones grandes en relación a lo que puede ser Venezuela. Venezuela se puede convertir en el hub, el centro energético de América Latina, con la producción petrolera, con la producción eléctrica, de energías limpias, para las cuales Venezuela tiene capacidad por la inmensa dotación de energía en el país. Nosotros podemos al mismo tiempo eh, garantizar que Venezuela se convierta en el nuevo centro turístico del Caribe, con una política audaces en esa materia. Desde luego también es necesario el cambio en la administración pública y saber que lo que ha ocurrido en todos estos años, que es la diáspora de los funcionarios públicos, estén dentro del país, se hayan permanecido dentro del país o fuera del país, porque han sido objeto de un empobrecimiento masivo. Nosotros necesitamos otra vez ese capital humano dentro y fuera del país, que reentrenarlo, fortalecerlo, desarrollarlo para que se conviertan en los, eh, en los que estén en la vanguardia del cambio en el papel del Estado. Es decir, hay un sinfín de actividades que nosotros podemos promover y desarrollar y para las cuales existen los recursos, fundamentalmente la gente. La gente está allí, esperando la menor oportunidad para incorporarse a la actividad pública o privada según les sea requerido. Ahora, Carlos, hay un tema que hay que abordar necesariamente. ¿Cómo se maneja la circunstancia de que si triunfa, como espero, Edmundo González, el 28 de julio, le faltarán 6 meses para que asuma el poder? ¿Y qué impacto puede tener eso sobre la gente, esa situación anómala en que tiene un gobierno fenecido, pero que está en el poder hasta el 10 de enero? Y unas expectativas de cambio, unas necesidades de cambio, una necesidad de que se produzcan unas primeras medidas que no dependen solo del mundo, sino dependen de una negociación o un entendimiento, si eso es posible, con el régimen saliente. Mira, con la victoria de Edmundo González Urrutia como presidente y con el apoyo popular encabezado por María Corina, Ujú. ese va a ser un periodo muy interesante en la historia contemporánea de Venezuela, porque yo creo que va a tener el nuevo presidente, con el apoyo, como ya dije, de María Corina, una fuerza fundamental para poder negociar con el régimen saliente. Es decir, lo que va a ocurrir es posiblemente algo inédito. Lo que va a ocurrir, yo creo que ni nos lo podemos imaginar en la forma en que esa transición va a ocurrir. Yo veo, y cuando hablo con gente que hace escenarios y construye escenarios, yo pienso que la capacidad de meter el caos, la crisis, los cambios precipitados que están ocurriendo en la sociedad venezolana en unos escenarios es casi imposible. Tú puedes prever 3 o 4 escenarios, pero como yo suelo decir a compañeros con los que discuto, uno cree que entre 0 y 1, pues la distancia es corta, pero entre 0 y 1 la cantidad de números que hay es infinita. Entonces, uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si entonces este reacciona asado y el otro no permite hacer lo que se tiene que hacer? Yo lo que estoy seguro es que la poderosa fuerza democrática que se está expresando en el país, que determina que ya la victoria de Edmundo González Urrutia es un hecho. De lo que se trata es de cobrar esa victoria el 28 de julio.
va a permitir y va a generar que el régimen de Maduro se vea obligado a negociar. Y a negociar en una situación en la que yo creo que hay que decirlo con absoluta claridad, de garantías mutuas. Ujú. Tiene que haber garantías mutuas para que los que salgan no sientan que van a ser liquidados, digamos, aplastados, y los que entran no piensan que tienen un poder infinito. Y yo creo que ambas cosas pueden ocurrir, es decir, un poder moderado que se inicia y un poder que se va, que si tiene algunos signos de inteligencia, buscará negociar. Una negociación que hasta ahora no la admite, porque el día que ellos admitan que negocian con Edmundo o con María Corina, es que están admitiendo lo que es evidente, que están derrotados con los votos. Ellos piensan que pueden mantenerse por otras vías, pero yo creo que la sociedad venezolana está madura para el cambio, y todos los factores institucionales, civiles y militares, derecha, izquierda, nacionales e internacionales, están preparados para el cambio en Venezuela. Desde luego que hay un sector, no solamente del régimen, sino algunos intereses internacionales que están dando vueltas por allí, bonistas y Mm. piratas, eh, nacionales y extranjeros, que están vendiendo la tesis de que bueno, es mejor que se quede Maduro porque es más estable y es previsible lo que va a ocurrir. Mm. En cambio, si viene la oposición y la fuerza democrática, eso va a ser terrible porque Maduro y su gente van a sabotear la gestión democrática. Yo creo que eso es el tipo de escenario que poco funciona, porque con el triunfo democrático yo creo que se van a establecer las condiciones para una situación de estabilidad, como ya dije anteriormente, que es uno de los objetivos de corto plazo: estabilidad política, económica y social. ¿Tú consideras necesario en el futuro retornar a un parlamento bicameral? Y si es Sin así, ¿por duda, qué? sin duda, sin duda, Emilio, Ok. porque el Parlamento, por varias razones. En primer lugar, por los procesos legislativos mismos. Ujú. La idea de que las leyes vayan a las, de una cámara a otra, de la Cámara de Diputados a la Cámara del Senado y viceversa, permite pensar las leyes, pensarlas, manejarlas, manosearlas, estructurarlas con técnicas legislativas más acuciosas y desarrolladas, y eso le ha dado estabilidad institucional, le dio estabilidad institucional a Venezuela y a los países en general cuando se hacen buenas leyes. En segundo lugar, porque el Senado es la representación por excelencia de la provincia, de los estados. El Senado es la Cámara Federal, podríamos decir, por excelencia, que le permite a todos los estados tener similar representación. En el caso de la Cámara de Diputados, la representación es por el porcentaje de población que tiene cada estado. Pero en la Cámara del Senado son dos, eran dos senadores por cada estado, lo cual permitía pues una participación, digamos, equivalente de todas las regiones. Y yo creo que ese sentido deberíamos buscar reconquistarlo. Tal vez con mejores aproximaciones, es decir, no se trata de regresar a lo que teníamos, sino de ver cómo hacemos el funcionamiento del Parlamento más, digamos, más efectivo, más productivo, porque también había problemas en ese campo en el pasado. En el segundo gobierno de Pérez se logró establecer algo muy importante como fue la elección directa de gobernadores y alcaldes. Y al menos formalmente esto se ha mantenido. ¿Qué más se debería hacer para lograr una mayor descentralización? Mira, la, la situación de los gobernadores y de los alcaldes de hoy es de una falsa descentralización. A los gobernadores y a los alcaldes se le han sustraído todas las competencias.
Y lo hemos visto en la figura grotesca de los protectores, entre comillas, que designó primero Chávez y luego Maduro en los estados cuando los gobernadores escogidos fueron promovidos por las fuerzas de oposición. Es decir, allí le designó el que estaba en Miraflores en ese momento un protector a esos estados para administrar los recursos públicos y para sustraerle a los gobernadores el manejo de esos recursos, las posibilidades de inversión, las posibilidades de hacer cosas distintas a las de pagar la nómina del Estado o del municipio. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de reconquistar la descentralización sobre la base de competencias no solamente administrativas que han sido sustraídas, sino competencias fiscales para los niveles descentralizados. Si no hay competencias para una hacienda pública eh, estadal, no vamos a tener una descentralización efectiva, porque lo que vamos a tener a gobernadores, como los tuvimos cuando se hizo la elección de gobernadores. Hay un periodo en el que, aun cuando tenían muchas competencias administrativas y políticas, no tenían competencias fiscales, y eso creaba un ruido que había que resolver, y se trató de resolver con una ley de hacienda pública estatal, pero al final todo eso fue eliminado por el centralismo de Chávez primero y de Maduro después. Mira, como se nos está acabando el tiempo, voy a asumir tres preguntas que te quería hacer, pero que están todas conexas entre ellas. La primera es, ¿qué se tendría que hacer para modernizar y profesionalizar a las Fuerzas Armadas? La segunda es, ¿cómo se debería articular la necesaria apertura petrolera con un mecanismo de control sobre esa actividad? Y por último, ¿crees posible lograr un Estado que promueva la inversión y al mismo tiempo garantice el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y la disminución de la desigualdad social? Mira, yo creo que el tema de la Fuerza Armada es que la Fuerza Armada debe dejar de ser un partido político. Ujú. Es decir, los militares a sus cuarteles y a cumplir su misión, que es la de la defensa del territorio, de la soberanía nacional, la defensa nacional. Esa es su misión frente a las nuevas amenazas, lo que se han denominado desde hace mucho tiempo nuevas amenazas que ya no son tan nuevas: el narcotráfico, los grupos ilegales, las migraciones ilegales, etcétera. Esa es la función de la Fuerza Armada. Y para eso no pueden convertirse en lo que Chávez primero y Maduro después la han convertido en una guardia pretoriana, que por cierto, la mayoría de los oficiales no está de acuerdo con eso, pero eso ha ocurrido. La pregunta sobre la industria petrolera, yo creo que la visión que hay que tener es que hay que introducir claramente, sin complejo, el concepto de privatización. No es privatización de hoy para mañana, pero no hay posibilidades con los recursos del Estado de por razones absolutamente prácticas. Después la discusión ideológica se puede desarrollar, pero no hay posibilidades de levantar a PDVSA con los recursos públicos que hay que dedicar a educación, a salud, a infraestructura de manera inmediata. Entonces es necesario que haya un proceso de privatización, no una privatización eh, loca ni mal pensada, pero sí una dinámica de privatización de la industria petrolera, porque eso es lo que va a garantizar que el país pueda disponer de los recursos para desarrollar lo que hay que desarrollar y para que la sociedad venezolana pueda alcanzar niveles de bienestar hacia adelante. Y la otra pregunta.
Era que si es posible lograr un Estado que promueva la inversión y al mismo tiempo garantice el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y la disminución de la desigualdad social. Seguro. Esa es el Estado tiene que garantizar eh, una situación social absolutamente que permita que haya reivindicaciones que se satisfagan para las mayorías del país. No va a resolver el problema social, sino que va a crear condiciones para que haya empleo, para que haya seguridad social, para que haya salud, para que haya educación. Creando estas condiciones, la sociedad puede levantarse sobre sí misma o consigo misma. Yo creo que es el tiempo del ciudadano libre, y el ciudadano libre organizado va a conquistar con la ayuda del Estado, con el apoyo del Estado, esta sociedad que está por construirse. Carlos, muchas gracias. Creo que hemos cubierto ampliamente los temas que queríamos conversar. Creo que a la audiencia le deja muy clara la idea de lo que viene y lo que hay que hacer. Bueno, y esperemos que podamos llegar con tranquilidad, a pesar de todas las zozobras, al 28 de julio, Muchísimas gracias por tu invitación, Emilio, y nos vemos pronto. pronto. Bueno, para el próximo programa que tenemos, y es el cierre del ciclo que iniciamos de por qué estábamos en el túnel, por qué nos quedamos nos salíamos del túnel, y al final vimos cuáles eran las opciones que nos daban luz para salir del túnel. Con esta entrevista que cierra ese ciclo al padre Luis Ugaldo, concluimos este ciclo. Y en él nos dedicaremos a un problema, a mi juicio, y al juicio de muchos de ustedes fundamental, que es qué tenemos que hacer para recuperar en nuestro país, en el corto y en el mediano plazo, los valores que hemos perdido. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 5 de la tarde, en que cerramos un ciclo. Después de cerrar este ciclo, eh, como estaremos ya en la contingencia política inmediata, no reanudaremos nuestras conferencias y entrevistas, sino a principios del mes de agosto, con un ciclo nuevo que se llama Constructores de País, con el cual pretendemos mostrar los activos positivos de lo que han hecho los venezolanos, tanto en el país como en la diáspora. Y ahí verán ustedes lo interesante que vamos a hacer en una clave totalmente positiva, demostrar que hay mucho valor en Venezuela para recuperar este país. Muchísimas gracias.